Buenas noches. Bueno, estamos listos para seguir estudiando la primera carta de Pedro. Esta ya es nuestra cuarta sesión y como cada miércoles, hoy 29 de abril, vamos a continuar estudiando esta carta que espero esté siendo de utilidad. Los énfasis que hemos estado haciendo sobre esta carta y que puedan traer pues fortaleza, ánimo, como le trajeron a quienes por primera vez escucharon esta o leyeron esta carta a través del apóstol Pedro. Vamos a empezar y bueno, permítame hacer una oración. Señor, recurrimos a ti como nuestra fuente de sabiduría, de dirección, de fortaleza. Señor, danos entendimiento, como cada vez que tratamos de meditar en tu consejo, ayúdanos para que podamos discernirlo hoy, ser entendidos de cuál sea tu buena y agradable voluntad. Te pedimos, Señor, que honres tu palabra y me des sabiduría, Señor, para poderla enseñar, para poderla entender, explicar de tal manera que, Señor, pues te glorifique y que traiga la fortaleza, el avivamiento, el gozo que tú quieres, Señor, traer a nuestras vidas. Fortalécenos en el hombre interior por medio de ella. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sé tú con nosotros este tiempo, para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver hoy a partir de los versículos 13 en adelante. Y a partir de esta sección, Pedro hace trata de hacer una aplicación o dar una enseñanza, una instrucción que está basada en lo que acaba de decirles, acerca de todo lo que son en Cristo, de todas las cosas que Dios les ha dado, de las promesas que les ha dado ahora como hijos de Dios, y quiere asegurarse de que ellos vivan de acuerdo a estas verdades, no solo ahora que están en esas circunstancias en las que están viviendo. Él quiere que se mantengan firmes hasta el final y enseña cuál es este final, al tiempo en el que el Señor Jesucristo venga. Y también creo que les está animando a que no sean opositores, por decirlo así, o no sé, rebeldes a lo establecido a lo que estaban, digamos, oponiéndose a lo que Roma y sus costumbres querían enseñar, a la cultura. No era solo ser rebeldes por ser rebeldes a lo establecido. Pedro quiere que sean, por decirlo así, rebeldes a la vida a la forma de vida que los romanos y todos los que estaban alrededor, que no conocían a Dios, estaban empujándoles a vivir o exigiéndoles a vivir de la misma manera. Entonces, no es una oposición por ser solo una oposición a lo establecido, sino una oposición que evidencie lo que son verdaderamente ellos ahora, una nueva criatura, como les acaba de decir en los versículos anteriores o momentos atrás. Ellos deben de reflejar a través de su vida lo que son, lo que ahora son por Cristo. Y esto debe ser la característica que deben permanecer en estos creyentes. No debían de menguar el paso en cuanto a una vida diferente. Al contrario, debían de continuar hasta el final para poder seguir siendo luz en medio de esa oscuridad de una cultura que no vivía conforme a la voluntad de Dios o que desechaba a Dios. Entonces, versículos 13
En adelante les dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, por tanto es, bueno, Pedro quiere seguirlos dirigiendo hacia no pierdan la meta o el propósito, de la razón de su vida. Sigan adelante. ¿Y cómo deben hacerlo? ¿Hacia dónde deben continuar estos creyentes? ¿Cómo deben ahora, hacia dónde deben seguir mirando y cómo deben hacerlo? Dice allí, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, ajustense, sigan ajustándose a estas verdades que ya les he expresado, estas verdades de que ustedes son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que han recibido la misericordia de Dios, que han sido elegidos por Dios. Que todas estas verdades les mantengan ajustándose a una vida de santidad, que les siga llevando a una vida que tiene un propósito de seguir caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta expresión tiene que ver, ceñir los lomos, hace alusión a un soldado que pone en su cinturón o que ajusta a su cinturón la ropa que le estorbe para poder hacer lo que debe, para llevar a cabo la batalla o para tener la agilidad que necesita para lo que tiene que hacer. Entonces, en otras palabras, es como ajustense a todas estas verdades que ustedes ya están conociendo acerca de quiénes son en Cristo y que son el pueblo escogido de Dios, que son los elegidos de Dios. Ajustense a estas verdades. No dejen cabida a ningún otro pensamiento que les aparte para que ustedes sigan adelante hacia la meta, para que sigan abrazándose de lo que son y de las verdades y de las promesas que Dios les ha dado. Es esta expresión por eso que dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. En otro momento Pablo dijo recordando la armadura del cristiano, dice que el cinturón debe ser el cinturón de la verdad, es la que deben de vestirse los cristianos. Es decir, la verdad es la que debe ajustar nuestras mentes y debe de ajustar nuestro comportamiento para que podamos seguir adelante, batallando de una manera correcta en la vida cristiana, batallando o corriendo la vida cristiana de una manera correcta, con la verdad, ajustando todos nuestros pensamientos y nuestra conducta a la verdad de la palabra de Dios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Esta sobriedad tiene que ver, mantengan la claridad de pensamiento, manténganse con los sentidos alertas para no desviarse. Contrario a lo que entendemos por ebrio, una persona que pierde la claridad de los sentidos o que está aturdido en sus sentidos, ellos debían mantenerse sobrios. Es decir, alertas con un sentido de claridad, sus sentidos alertas para seguir adelante en lo que han sido llamados a una vida diferente. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta gracia, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es una alusión a la glorificación. ¿Qué es esta gracia? Cuando Jesucristo sea manifestado, es otra palabra que se utiliza en las Escrituras o otra palabra que puede describir esto que está diciendo Pedro es: esperen, manténganse firmes al momento cuando finalmente Dios les transformará de una forma completa. Es decir, ahorita están batallando, hay luchas,
manténganse firmes en esas luchas con sobriedad, ajustados con las verdades de la palabra de Dios, y en esta condición esperen al punto en el que finalmente Dios terminará la gracia o la obra de gracia en ustedes cuando les transforme completamente. ¿En qué momento será esta transformación completa de nuestras vidas, de nuestros cuerpos y de nuestra mente? Cuando Jesucristo venga otra vez y culmine la obra de gracia que ha comenzado en las vidas de estos hombres, que ha comenzado en nuestras vidas. Entonces, sigan adelante hasta la culminación de su salvación, hasta que la gracia de Dios termine la obra en ustedes, esa obra que ya comenzó y que les está llevando a una vida más y más semejante a Dios. Esto es, entonces estamos viendo cómo Pedro está alentando a estos hermanos a que se mantengan adelante con las verdades de la palabra de Dios, con una actitud de sobriedad para que lleguen a recibir hasta que su vida sea transformada plenamente. Mientras tanto, debían de esforzarse y seguir batallando y corriendo la carrera de la fe. Y entonces les dice, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, es decir, les está diciendo o recordando que la obediencia es parte de su nueva condición de vida. Si antes les caracterizaba la desobediencia a Dios, ahora por la obra del Espíritu Santo son capaces de vivir conforme a la voluntad de Dios. Recuerdan que eso vimos en los versículos anteriores, o eso les enseñó Pedro anteriormente. Ahora ustedes por el Espíritu Santo, a causa del pacto en la sangre de Cristo, es que ustedes pueden vivir una vida de obediencia, porque el Espíritu Santo les ha dado un nuevo corazón que es sensible a la voluntad de Dios y que no solo desea hacer la voluntad de Dios, sino que puede hacer la voluntad de Dios. Creo que les está recordando en el versículo 14, ustedes pueden obedecer a Dios, así que como hijos obedientes o quienes han sido acondicionados o capacitados para vivir en obediencia, no se conformen o no tomen la forma, no tomen el molde a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, ellos vivían de una forma, se conducían de tal manera, tenían cierta forma de vida cuando ellos no eran creyentes, cuando estaban en incredulidad. Esta palabra ignorancia habla precisamente en otros pasajes habla de la condición de ser un incrédulo, de ignorar el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas. Entonces, había una forma de vida que les caracterizaba y tenían un molde o una forma. Dice, ya no más, no pueden ustedes regresar o ni piensen regresar a esta forma de vida o este molde que les caracterizaba cuando no conocían del Señor, cuando estaban en incredulidad. Había deseos que les llevaban a conductas de vida, tenían pasiones que les cautivaban y que eso era su vida anterior. Dice, ya no más debe ser de esta manera. En otros pasajes, Pablo habla del viejo hombre. Es este viejo hombre que tenía ciertos gustos, hablando de la antigua naturaleza que caracterizaba a los que no conocíamos la verdad, que no había obrado el Espíritu Santo en nosotros. Dice Pablo, ustedes les caracterizaba una naturaleza, una antigua naturaleza que estaba viciada y tenía deseos y anhelos que eran conforme a esa naturaleza pecaminosa.
Y entonces les dice Pedro, ustedes no tomen esos caminos y esos deseos que les caracterizaba cuando estaban en incredulidad o cuando estaban en ignorancia de la palabra de Dios. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo, y está haciendo Pedro alusión al llamado de Dios, ese llamado efectivo de llamar a sus escogidos para hacerlos las personas que Él quiere que sean. Y dice que este llamado de Dios es quien nos llama, tiene la naturaleza de ser santo. Así que Pedro va a hacerles esta invitación, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. Es una invitación no solo como una posibilidad, sino como una condición natural de lo que ahora son estos hombres o estas personas. Ustedes son una nueva criatura y el que los llamó es de una naturaleza santa, es decir, le caracteriza todo lo que es puro, santo, en el sentido de todo lo que es bueno y todo lo que tiene que ver con lo honorable, con lo recto. Así que la naturaleza del que os llama es santo. Entonces dice también ustedes, versículo 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces está diciendo que si ellos han sido llamados, el evangelio ha llegado a sus vidas, entonces deben de reflejar lo que ahora son. Se debe de reflejar en sus vidas la naturaleza de lo que ahora son. Deben de reflejar a través de lo exterior lo que son en lo interior. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 vamos a leer. Dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, del Verbo, de la palabra viva, que estaba con Dios y que vino a este mundo. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Y ahora observen este versículo 13, los cuales, estos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, esta condición de hijos o este nacimiento espiritual no tiene que ver con un aspecto que tiene que ver con la voluntad humana, es decir, no fueron engendrados, no nacieron, no fueron concebidos por voluntad humana, sino, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos hijos son hijos de Dios porque fueron formados o fueron concebidos por Dios mismo para que tengan las características del que los engendró. En este caso, Dios. Tienen la naturaleza de Dios porque fueron engendrados por Dios. Dios es el que hace posible la vida espiritual de estos a quienes les hace nacer de nuevo por recibir a Cristo, por venir a Cristo. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro, en otras palabras. Regresamos ahí al versículo
15, ustedes fueron llamados, ustedes fueron creados, engendrados con una naturaleza diferente, porque ustedes son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, ustedes tienen la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es una naturaleza de santidad, apartada del pecado, apartada del mal. No tiene compañerismo con el pecado Dios, porque Él es santo. Y Él es de tal manera, tiene tal singularidad, que no hay otro como Él. Esto es lo que dice: si su Padre, quien les ha engendrado, que les llamó, y ustedes son sus hijos, entonces se debe seguir manifestando esa naturaleza de Dios a través de sus vidas. Creo que Pedro les está animando a que en medio del sufrimiento, del antagonismo que están viviendo, no vayan a sentirse tentados estos hermanos a decir, bueno, ¿y si regresamos a hacer lo que hacíamos? ¿Y si todo esto que estamos padeciendo, que es debido a nuestra conducta de vida diferente a los romanos y a todas estas personas que viven alrededor nuestro, pues a lo mejor podemos regresar a nuestra vida pasada y se acabe toda la persecución y todo este sufrimiento que estamos pasando? Pero les dice Pedro, no es posible. Ustedes, si han sido engendrados por Dios, no pueden regresar a esa vida, no pueden volver a ser los de antes. Les animo por ello a que sigan manifestando lo que son, la naturaleza del que los engendró. El Hijo tiene la naturaleza del Padre. Ustedes son hijos de Dios, manifiesten una vida que caracteriza o que refleja al Padre, de quien ustedes invocan. Por eso les dice, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta es una expresión que, tomada en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, el Dios, después de que les da una serie de estatutos y de formas de vida a su pueblo, al pueblo de Israel, les dice, ustedes deben ser diferentes. Ustedes deben de conducirse de una manera diferente a los demás pueblos. Los otros pueblos participan de un sinfín de cosas y hacen y comen lo que sea. Ustedes, les pido que no coman lo mismo que ellos, no se conduzcan de la misma forma de ellos, porque ustedes son mi pueblo. Así que ustedes sean singulares, sean diferentes, manténganse en una vida diferente, que les haga, que marquen la diferencia sus vidas de lo que los otros pueblos viven. Porque santo tiene que ver con esto. No solo apartado del pecado, no solo apartado del mal, sino una vida de singularidad que tiene que ver con ese apartarse del pecado. En ese sentido, somos santos también. En este sentido, Dios es santo porque no hay otro como Él, singular, que no ve el pecado como lo vemos, como lo ven los hombres, ni vive de una manera como caracteriza a otros llamados dioses. Así que Él es único, Él es singular, y les está diciendo, ustedes vivan de una manera singular, manténganse en una vida que siga siendo diferente, marcando una diferencia de lo que están viviendo los demás alrededor de ustedes. Versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que si ellos invocan a Dios como Padre, es decir, llaman a Dios como Padre, lo llaman en auxilio, oran a Él o claman a Él como Padre,
si se llaman ahora hijos de Dios, entonces les debe seguir caracterizando una vida que ande en temor, conducirse en una vida temerosa de Dios, delante de Dios y delante de y ejemplificar este temor delante de los hombres, sabiendo que su Padre, Dios, es también un juez justo, que Él no pasará por alto el pecado y que no tomará menos la vida de pecado o de prácticas pecaminosas. Si alguien se llama hijo, Dios lo tratará con los privilegios de hijo, pero también demandará de él las responsabilidades de hijo. Y hay pasajes en la Escritura que también enseñan que los hijos y el pueblo de Dios seremos los primeros en que que nuestras vidas serán evaluadas a la luz de la santidad de Dios. No por ser hijos escaparemos del escrutinio de Dios. No por ser el pueblo de Dios escaparemos de que Dios evalúe nuestras vidas. Ciertamente no para condenación, pero sí para una evaluación que determine nuestra fidelidad y sea recompensada nuestra fidelidad. Entonces les está diciendo, ustedes si invocan a Dios como Padre, sepan o recuerden que Dios es un juez justo y que Él está viendo sus vidas, que se conduzcan de una manera tal que cuando sea el momento de recibir la recompensa, no pierdan ustedes recompensa, porque Dios castiga el pecado aún en sus hijos. Dios castiga el pecado y no tendrá en poco el pecado si nos apartamos de su voluntad, sobre todo si nosotros nos llamamos sus hijos. Dios trata con sus hijos también cuando nos apartamos de sus caminos y Él trata y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Así que dice, no pierdan de vista esto, porque ustedes, versículo 17, deben de conducirse de una manera correcta todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta es otra expresión para hablar de toda su vida. No sabemos cuánto el Señor les permita vivir en todo esto que están padeciendo, pero todo el tiempo que Dios lo permita, que estén de este lado del cielo, su vida debe caracterizarles una vida de un temor reverente a aquel que invocan por Padre. Un temor reverente. En otros momentos, Dios, hablando a través del profeta Malaquías, recordarán en lo que Dios está reprochando, por decirlo así, o reclamando del pueblo de Israel, la conducta que ellos habían tenido contra él. Les dice, dice el Padre, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, estos hermanos debían de recordar que si invocaban a Dios como Padre, debían de mantenerse en esa condición de reflejar que son hijos, de reflejar la naturaleza del Padre, de conducirse en un temor reverente en cada aspecto de su vida. Seguir adelante a pesar de la oposición y del sufrimiento y de la tentación de regresar a esa conducta de vida que bueno, ya no sería perseguida. Pero dice, no hagan esto, manténganse toda su vida hasta donde Dios les permita este tiempo de peregrinar en este mundo. Manténganse en un temor reverente, en un honrar a Dios, para que la gente vea que ustedes verdaderamente son sus hijos, que reflejen que son sus hijos. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 18, sabiendo, es decir, ellos debían de recordar la posición que habían sido ganada por Cristo para ellos. La posición y el lugar y las condiciones que ahora tienen debido a lo que Cristo hizo con su sangre preciosa. Dice, recuerden, sepan esto, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esta palabra rescatados tiene que ver con el precio de liberación, el precio que paga o que pagaba una persona cuando liberaba a un esclavo de su condición de esclavitud. Una persona llegaba al mercado de esclavos y pagaba el precio que exigían para que esa persona ahora le perteneciera al que lo compró. Le pagaba el precio que le liberaba de esa condición y ahora le pertenecía a su nuevo amo. Les está diciendo el apóstol Pedro, ustedes recuerden que fueron rescatados o liberados, fueron redimidos, el precio fue pagado para que ustedes no sigan viviendo de la manera que antes vivían. Entonces, ¿a qué liberación se está refiriendo el apóstol Pedro? Dice, bueno, ¿cómo ustedes pueden seguir viviendo una vida diferente? ¿Cómo es que les puedo animar a que ustedes sigan viviendo, reflejando la naturaleza de Dios? Recuerden que ustedes, debido a la sangre de Cristo, fueron liberados de la esclavitud del pecado. Ustedes, debido a lo que Cristo hizo en la cruz, fue pagado el precio para que ustedes puedan vivir ahora una vida de libertad de la esclavitud del pecado. Ustedes fueron rescatados, versículo 18, de vuestra vana manera de vivir, de esa condición de esclavitud al pecado, de esa condición que les dominaba el pecado. Ustedes, por la sangre de Cristo, fueron rescatados de esa antigua manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Creo que está haciendo una alusión a esta naturaleza pecaminosa que comenzó desde Adán y que pasó de generación en generación hasta llegar a los padres de estos creyentes, y les dice, ustedes solo de sus padres y de todos sus ancestros hasta Adán recibieron una condición de vida inclinada al pecado. Ustedes tendían a vivir conforme al pecado, eran esclavos del pecado, pero ahora Cristo ha pagado su libertad para que puedan vivir una vida diferente. Así que ustedes ya no pueden regresar a esa esclavitud. Ustedes tienen la libertad, ha sido pagada la libertad en sus vidas para que puedan tener dominio sobre el pecado y vivir una vida diferente a la que está alrededor de ustedes. Así que dice, esta condición de vida, esta naturaleza pecaminosa que recibieron de sus padres fue liberada por la sangre de Cristo. Por eso dice, no con oro o plata, no fue pagado el precio de su libertad, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, lo que está diciendo Pedro es, Cristo vivió la vida perfecta que la ley demandaba, la ley de Dios y la justicia de Dios demandaba. Él vivió la vida sin pecado. Él es el cordero sin mancha y sin contaminación de pecado, que pudo liberarles no solo de la esclavitud del pecado,
sino de la condenación que la ley de Dios traía sobre ustedes. La ley de Dios les condenaba y exigía su muerte. Ustedes no podían vivir conforme a la voluntad de Dios. Ustedes estaban desobedeciendo constantemente la ley de Dios y eso les acarreaba condenación. Cristo les liberó de la esclavitud del pecado y de la condenación que la ley de Dios traía a sus vidas por esa condición de pecado que les caracterizaba. Cristo es el Cordero sin mancha que vivió la vida perfecta para poderles dar una nueva condición de vida o capacidad de una nueva vida y de ser aceptados por Dios plenamente. De esta manera les dice, bueno, creo que les vuelve a recordar Pedro todo lo que ellos han sido, todo lo que han ganado y todo lo que son ahora en Cristo y por qué son hijos de Dios y por qué son el pueblo de Dios. Versículo 19. Versículo 20 dice, este Cordero sin mancha ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que Cristo y Dios y el Espíritu Santo habían planeado la salvación de sus escogidos, la salvación de su pueblo a través de la muerte sangrienta del Cordero de Jesucristo. Esto fue planeado desde antes que el mundo fuese creado, como también en los versículos anteriores Pedro les dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo este Cordero, hablando de Cristo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esta salvación que fue planeada, ellos ahora la estaban siendo parte de este gozo de recibir aquello que había sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Como recuerdan también en los versículos anteriores, dijo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, todas estas verdades, toda esta salvación que los escogidos están recibiendo y este milagro que Dios está haciendo en las vidas, dice cosas que los profetas que escribieron sobre esto deseaban ver y que los ángeles anhelan ver, dice es lo que ahora ustedes están viviendo este tiempo de salvación de acuerdo al plan perfecto de Dios, que en su plan perfecto debía traer a Cristo para empezar esta obra de vida nueva en ellos. Por eso dice, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mediante este Cordero hay este venir a conocer a Dios verdaderamente y conocer y experimentar el poder de Dios, este poder de Dios que resucitó de los muertos a Cristo y que lo ha sentado, que le ha dado gloria y exaltación en los cielos. Cristo fue reivindicado en su condición de gloria total, la gloria que disfrutaba antes de que viniese a la tierra. Esta condición de gloria ha sido otra vez puesta a Cristo o otorgada a Cristo de tal manera que tiene la gloria que antes de venir y encarnarse tomar forma humana. Y creo que les está animando, porque finalmente en el versículo 21 termina con estas palabras, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, el Dios poderoso que trajo a Cristo, que llevó a Cristo a la cruz, que resucitó a Cristo y que glorificó a Cristo, en este Dios siga siendo su esperanza, en este Dios siga siendo puesta su fe para seguir adelante, para terminar la carrera, para seguir luchando contra todo aquello que les aparte
les aparte de perder la meta o la perspectiva de seguir adelante a pesar de todas las circunstancias que están viviendo. Creo que son versículos preciosos que nos recuerdan y que le recordaban a estos creyentes que no debían de desanimarse, que no debían de desalentarse en medio de las pruebas que estaban pasando, en medio de las circunstancias que estaban viviendo y en la tentación que podían tener de decir, bueno, ¿por qué seguirme esforzando en esta vida de singularidad, de santidad, que solo me está trayendo problemas o me está trayendo sufrimiento, que estoy siendo perseguido por ello, que está siendo mi vida criticada, que estoy recibiendo burlas? Y Pedro les está animando, esto pasará, el pecado será juzgado. Y si los hijos de Dios somos llamados a una vida santa, porque también nuestra vida será evaluada, imaginemos a aquellos que no conocen del Evangelio, ¿cuál será el fin de ellos? Como en otro momento Pablo dijo. Por ello no se desanimen, les dice Pedro, sigan adelante, esfuércense, sigan demostrando lo que son, sigan demostrando la nueva naturaleza que hay en ustedes, la naturaleza santa del que les llamó. Perseveren hasta el fin. Ajustense a todas las verdades de lo que son, de lo que Cristo ha ganado, de sus promesas, que esas verdades ajusten su entendimiento, que esas verdades les hagan mirar hacia la meta de tal forma que no se pierdan, que no pierdan la perspectiva, para que reciban al final toda la gracia y todas las bendiciones que están preparadas para aquellos que persisten hasta el final, que demuestran que son hijos de Dios a través de su vida y de la perseverancia de su fe. Creo que este es un mensaje muy valioso, no solo para quienes lo escucharon por primera vez, sino para nosotros también, para que hagamos como ellos hicieron. Y sin dudas hemos sido exhortados por Pedro como ellos fueron exhortados en aquel tiempo. Vamos a hacer una pausa, entonces, hasta este versículo 21, y gracias a Dios por su palabra, y esperamos que podamos seguir avanzando. Permítame terminar con una oración. Señor, ayúdanos a tener presente tu palabra viva, ayúdanos a vivir de acuerdo a ella, llénanos de tu palabra viva, fortalécenos de tal manera que nuestros sentidos estén siempre sujetos a todo lo que tu palabra nos enseña, para que no seamos confundidos, para que nuestra vida se desvíe en pos de anhelos y de metas que no son lo que más te engrandezca. Ayúdanos para que, recordando todo lo que somos y de todo lo que nos has prometido, podamos caminar en este mundo con fidelidad, a ser diligentes, a demostrar lo que somos a través de nuestras vidas. Danos fortaleza, Señor, para que podamos perseverar en medio de las circunstancias adversas, en medio del sufrimiento que trae una vida de ser diferentes, de ser singulares en un mundo que te rechaza de una forma natural. Ayúdanos a vivir conforme al nuevo hombre que somos, conforme a la nueva criatura que nos has hecho por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Nos ponemos en tus manos, rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Con el favor de Dios nos vemos el viernes a las 8 de la noche para la quinta sesión. Gracias.